yo quiero de alguna forma simular la cantidad de lluvia o precipitaciones que puede haber en una temporada en una determinada región. Yo quiero simular, a ver, ¿qué puede ser? Puede ser las edades de mortandad de alguna determinada raza de animales dentro de una población en estudio. Cualquier cosa que yo quiera estudiar, cualquier cosa que yo quiera analizar, tengo que remitirme a los estudios que yo tenga previos, ¿sí? de ese fenómeno que quiero estudiar, y determinar a qué tipo de distribución pertenece, ¿sí? Espero que estén viendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo conozco la forma en que se comportan esas variables que voy a estudiar, yo puedo utilizar este método de simulación para generar un ambiente similar al de estudio, y a partir de ahí poder hacer cualquier tipo de ajuste que sea tendiente a predicción o a optimización de ese fenómeno, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero de alguna forma determinar cuáles son los mejores parámetros para mejorar la producción agrícola, entonces yo hago una simulación de los días de lluvia, hago una simulación de las temperaturas, hago una simulación del crecimiento del cultivo, y hago una simulación de, por ejemplo, la cantidad de productos que yo le pongo al suelo para de alguna forma fomentar ese cultivo. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí yo puedo llegar a determinar, bueno, cuáles son los valores óptimos en los cuales yo puedo generar la mejor producción posible para ese cultivo. Lo mismo para crianza de ganado, lo mismo para raleo, para cualquier tipo de sistema productivo, ¿sí? Entonces, lo importante cuando quiero aplicar simulación es que yo conozca de alguna manera algún dato histórico o estadístico que me pueda indicar a mí cuál es el tipo de distribución o cuál es el comportamiento estadístico de esas variables. Si yo conozco la distribución, ni me gasto, voy a aplicar simulación y listo, ¿sí? Justamente cuando yo no conozco las distribuciones que rigen a determinados fenómenos, en donde me tengo que complicar la existencia con métodos más difíciles que vamos a ver en inteligencia artificial, ¿sí? Porque ahí yo tengo que ajustar el comportamiento de mi población a un tipo de distribución que yo no conozco. Pero acá yo sí conozco, entonces yo puedo simular. Bueno, la clase pasada vimos cuando ese fenómeno respondía a un tipo de distribución discreta, eso significaba que podía tener un determinado de valor finito, ¿sí? Podía llegar a tomar valores finitos, valores justamente discretos, y que podían responder a la de distribución binomial, a la de Bernoulli, ¿sí? A la de Poisson. Cada una de las distribuciones dependía de diferentes fenómenos, y nosotros en base al fenómeno que ajustaba la distribución veíamos qué tipo de distribución era convenientemente utilizar. Ahora hay otras situaciones en donde las distribuciones discretas no son adecuadas, sino que es mucho mejor aplicar distribuciones continuas. Acá le dice, ¿qué tal van las clases, Bartolo? Me pregunta mi barbero. Obviamente que no a mí, pero bueno, es un ejemplo. Bien, dando probabilidad estadística, respondo. Ah, probabilidad, yo suelo jugar a la lotería, dice, mientras me pasa la cuchilla. Porque generalmente cuando hablamos de simular alguna situación o estudiar algún tipo de probabilidad, lo primero que piensan todos es en el juego, ¿sí? De ahí el método de Monte Carlo, el nombre del método de Monte Carlo. Cuando compro un número, tal y como yo lo veo, hay dos posibilidades: ganar o perder. De modo que tengo 50% de probabilidad de ganar y 50% de perder. Es muy optimista mi barbero. Muy bien, Ricardo, le respondo mientras pienso, no es bueno contradecir a nadie que tenga una navaja en mi cuello. ¿Por qué? Porque evidentemente no es que tiene 50% de probabilidad de ganar o de perder, ¿sí? Todo va a depender de la cantidad de números en juego y cuántos números haya adquirido, ¿sí? Pero obviamente que no le vamos a discutir. Entonces, cuando hablamos de distribuciones discretas, dijimos que habíamos visto la binomial, la de Bernoulli, la de Poisson, ¿sí? Cada una ajustada a tipos de fenómenos diferentes, y vimos ejemplos de cada uno de esos casos, ¿sí? A mí me gustaría ya que para la clase que viene ustedes tengan el ejemplo bien definido, ¿sí? Hoy vamos a ver ejemplos de distribuciones continuas: la uniforme, la exponencial y la normal, ¿sí? Que son las más utilizadas. Esta es la tabla de resumen, acá tienen las gráficas, ¿sí? Obviamente que cuando hablamos de distribuciones discretas no hay gráficas, solamente para las continuas.
en donde tienen los nombres, las clasificaciones, las características propias de cada una, cuándo se aplica, ¿sí? Y acá les da ejemplos, acá tienen ejemplos de cada caso, ¿sí? Por ejemplo, la de Bernoulli, para piezas defectuosas o correctas, por eso te decía que por ahí era un adecuado si vos decías si va a ganar o va a perder el torneo, ¿sí? ¿Cuántas piezas defectuosas en X cantidad de piezas puede llegar a haber? Ese es un binomial. La multinomial, la probabilidad de elegir 4 ciudadanos y 4 partidos que seleccionen, seleccionando uno al azar. Esto se puede utilizar mucho en los votos, a la política, ¿sí? Tomando al azar determinada cantidad de electores a quién pudo haber votado o no. La hipergeométrica para controles de calidad y de producción, ¿sí? La de Poisson, cuando tenemos una estadística previa con respecto a un suceso en un rango de tiempo y queremos predecir en base a un rango de tiempo diferente, ¿sí? ¿Qué puede llegar a suceder o no? Y ahora vamos a ir a las continuas, ¿sí? La uniforme continua, la exponencial y la normal. Entonces, tengo una variable aleatoria discreta, ¿sí? Que son los casos que vimos hasta ahora, que responden a un fenómeno, ¿sí? Del cual yo voy a tomar una muestra que va a ser parte de ese grupo, y va a estar dado por una distribución que tiene una probabilidad conocida, ¿sí? Y ese valor va a responder a esa probabilidad entre un mínimo y un máximo conocido. En un intervalo, ¿sí? Cuando hablamos de una variable continua, ¿sí? Vamos a recordar un poco que según la ley de probabilidad, tengo x, que es una variable continua, y su función de densidad está dada por una función f de x que la define, ¿sí? Y ahí vamos viendo las diferentes funciones. Esa función tiene que estar definida en un intervalo alfa y beta. Dentro de ese intervalo va a estar dada la probabilidad de que la variable aleatoria pueda tomar un valor que pertenece a ese intervalo entre alfa y beta. Entonces está dado por la probabilidad que puede llegar a tener el valor de esa variable en el intervalo entre alfa y un valor que yo voy a determinar como por ejemplo de corte dentro del intervalo, que va a estar dado por la integral de la función f de x diferencial de x. Acuérdense que toda la probabilidad de ocurrencia del fenómeno va a estar dado por la integral que se da debajo de la curva. O debajo de la gráfica. La probabilidad entonces es el área que queda definida debajo de la curva, que va a estar dada por la función y igual a f de x, donde el punto alfa va a ser mi punto de inicio y el punto a va a ser mi punto de corte de análisis. En este caso, el cálculo de la esperanza y la variancia de esta variable aleatoria de x continuo va a depender obviamente de la función de densidad, en donde voy a tener que tener en cuenta la integral entre alfa y beta, en ese intervalo de estudio, de x por f de x diferencial de x, ¿sí? Siempre la integral debajo de la curva. Lo mismo va a pasar con la variancia, ¿sí? Que va a ser la diferencia entre el valor mínimo y máximo, ¿sí? Bajo el intervalo de estudio. Se sabe por la ley de los grandes números que un buen estimador del valor esperado de una variable aleatoria continua con una distribución conocida es el valor promedio de una muestra muy finita de valores aleatorios que caigan debajo de la curva. Esto quiere decir que es muy posible poder determinar cuál es la superficie bajo la curva, generando números aleatorios dentro de mi gráfica X e Y, y determinar cuántos de esos puntos cayeron debajo del área de la curva. Ese va a ser mi conjunto finito de muestras aleatorias, que me pueden servir como antecedente para poder determinar cuál es el valor total de la integral, ¿sí? Entonces, con una muestra finita aleatoria de valores que caigan debajo de la integral, yo puedo llegar a tener el valor total, o una predicción estimada del valor total. ¿Cómo lo podemos hacer? A través, obviamente, del método de Monte Carlo, que ustedes ya lo vienen refinando y conociendo, ¿sí? Entonces, es la distribución cuya función de densidad de probabilidad resulta más simple, dado que está caracterizada por un constante dentro de ese intervalo A y B, valiendo 0 fuera de ese intervalo. O sea, fuera del intervalo. Por eso es importante que la función esté definida dentro del intervalo, ¿sí? Si no, se me hace infinito. Si la función no está definida, se hace infinito el valor. Así que por eso necesito que el valor de la función esté definida en el intervalo de estudio. La distribución uniforme se presenta sistemáticamente en los fenómenos donde distintos sucesos son equiprobables, o sea que todos tienen la misma probabilidad de suceder. Por eso le digo, si generamos aleatoriamente valores de puntos dentro de mi conjunto de análisis, ¿sí? Dentro de X e Y,
y determino cuántos de esos cayeron debajo del área de la curva, siempre teniendo en cuenta que todos tienen la misma probabilidad de caer en cualquiera de los puntos, ¿sí? Son todos sucesos X probables. Vale decir que entonces esos experimentos cuyos resultados tienen la misma probabilidad de ocurrencia, surge como consecuencia de estudiar las características de los errores por redondeo al registrar un conjunto de medidas sujetas a un cierto nivel de precisión. Vamos a ver un ejercicio, ¿sí? En donde vamos a tratar de generar este cálculo, ¿sí? En donde se generan números aleatorios y determinamos cuántos de esos valores X e Y cayeron dentro del área y en base a eso estimar cuál es el valor de la integral, o de la superficie debajo de la curva. Bueno, la importancia de este método respecto a las técnicas de simulación es un método muy simple, se puede emplear para simular variables aleatorias de cualquier distribución, o sea, yo no necesito a veces ni siquiera conocer la función específicamente. Se puede emplear para simular variables aleatorias de cualquier distribución de probabilidad, puedo tener un valor aproximado. Generalmente los lenguajes de programación ya incluyen funciones generadoras de variables aleatorias uniformes, todo esto que ustedes estuvieron generando y que yo les hice codificar, algunos lenguajes ya lo tienen incorporado, pero lo importante es obviamente que ustedes entiendan cómo funciona, ¿no? Porque si no, después me pongo a tocar parámetros en las librerías y no tengo ni idea de para qué son esos parámetros. La idea es que ustedes justamente entiendan cómo funcionan. Y después tenemos una función de densidad y distribución que de alguna forma arregla el comportamiento de mi variable. Entonces tengo una función f de x que va a estar definida por la función 1 sobre b menos a para todo x que esté entre a y b. Y todo lo que esté fuera de este intervalo de análisis entre a y b va a valer 0. ¿Sí? Esta es la función f de x acumulada. ¿Sí? Siempre 0 fuera del intervalo de análisis. La sucesión de números aleatorios entonces se va a definir de alguna forma dentro de mi rango de estudio, ¿sí? Entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque acá me dice que mi f de x va a valer 0 si es menor a y va a valer 1 si es mayor o igual a b. ¿Sí? O sea, si se sale de mi rango de análisis. Y todo lo que esté en el medio va a ser mi función f de x que voy a analizar. Hay una manera de trabajar cuando definimos a las funciones continuas que es con la función inversa. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo la función definida y la conozco, entonces yo para cada x aplico f de x y obtengo y. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo no conozco, ¿sí?, explícitamente la función f de x, pero conozco a y, entonces yo de alguna forma podría generar la función inversa para que conociendo y aplicando la función de x, la función f inversa de x, sobre el valor de y, pueda obtener x. Entonces son dos opciones. Si yo conozco la función y igual a f de x, genero el x y a partir de eso aplico f de x y obtengo el y. ¿Sí? Si yo no conozco, pero puedo obtener la inversa, entonces yo obteniendo el y, o sea, lo que genero realmente es la imagen, aplico la función inversa y eso me va a dar para qué x pertenece. ¿Sí? Son las dos formas de trabajar. Entonces cuando existe la función inversa y lo puedo realizar, lo que hago es hacer la inversa de la función y a partir de los y que voy generando, del suceso conocido, lo que hago es obtener para qué x corresponde cada uno de esos y. Entonces lo que hago es convertir los valores de la tabla de números al azar en una muestra artificial con esa distribución uniforme que está comprendida en el intervalo a y b, obtengo la transformación inversa de la ecuación y aplico la función. Esto ustedes ya venían más o menos utilizando, a más b menos a por u. Esto es siempre y cuando yo conozca la inversa de la función. ¿Sí? Dentro de las distribuciones continuas, una de las que puede llegar a darse es la distribución exponencial. Esta está representada por intervalos de tiempo bien definidos entre las ocurrencias de un evento aleatorio que me puede dar resultados totalmente independientes en cada uno de los puntos y se presentan a lo largo del intervalo o tiempo de estudio. Si una sucesión de eventos ocurre en ese tiempo de acuerdo a la ley de Poisson, ¿se acuerdan que la ley de Poisson es la única que estaba condicionada por el tiempo? A un promedio de X evento por unidad de tiempo, ¿cuánto tiempo habrá que esperar para la primera ocurrencia de ese evento? En el caso mencionado, vamos a considerar una variable aleatoria X que indica el tiempo de espera. Los valores de la variable aleatoria deben satisfacer algunas suposiciones previas, algunos condicionamientos que tenemos que hacer que rijan al valor del comportamiento de esa variable.
La probabilidad de que ocurra un evento dentro de ese intervalo t más t incremental de t, ¿sí? Pasado un tiempo t, en donde alfa va a indicar el número de eventos por unidad de tiempo, el incremental de t me indica mi paso o mi intervalo a través del cual va a ir subiendo la variable tiempo. Alfa es una constante que no va a depender ni de t ni de ningún otro factor. La probabilidad de que durante un intervalo t más t de t o incremental de t ocurra más un evento tiene que ser una unidad o un valor de tiempo que sea tendiente a cero pero no igual a cero, ¿sí? A medida que ese alfa por incremental de t se acerca al límite, obviamente que va a ser cero, pero no en el intervalo en estudio. El comportamiento de un número considerable de procesos dependientes del tiempo va a ser satisfacido por todas estas suposiciones que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, ¿cuál es el intervalo entre los accidentes posibles que pueden suceder en una fábrica cuando hay producción en cadena? ¿Sí? En donde tengo la llegada de pedidos a una compañía, ¿sí? O por ejemplo el caso de cuando llegan en una sala de emergencia, el registro de los pacientes, ¿sí? O también el análisis del tiempo que transcurre, ¿sí? En emergencia o en el hospital, ¿sí? Todas estas situaciones donde yo tengo, por ejemplo, la cola de espera para un taller que atiende durante el día, cuál es la posibilidad de que lleguen diferentes trabajos, ¿sí? Para ser atendidos dentro de ese taller. Entonces, que sucedan diferentes en un intervalo de tiempo y que yo quiera de alguna forma simular o registrar las situaciones donde se van dando todos estos eventos. Este es uno de los gráficos que permite visualizar dos distribuciones exponenciales, una con un parámetro lambda igual a 3 y otra con un parámetro lambda igual a 5. Se puede ver que el valor de la distribución siempre es positivo. Por otra parte, el punto de intersección de la distribución con el eje de ordenada se produce en 1 sobre lambda. O sea, acá tenemos diferentes tipos de distribuciones exponenciales, ¿sí? En donde para cada una de ellas tenemos un lambda diferente. Y podemos ver que lo que nos va a interesar a nosotros es el análisis del área sobre el área bajo la curva, que es la que queremos estudiar o analizar. Y siempre dentro de un intervalo bien definido, A y B, o alfa y beta. La función de distribución de esa variable x va a estar dada por f de x, en donde la probabilidad de la variable x va a estar dada por la integral entre 0 y x, en donde voy a tener mu de e elevado a la mu menos t por diferencial de t. Esto queda, traducción, 1 por e elevado a la lambda por x. Este va a ser el valor de la fórmula que de alguna forma va a representar cuál es la distribución de mi variable x en este tipo de fenómeno estudiado. A partir de ahí podemos sacar obviamente la media y la variancia para este tipo de comportamiento, de estas variables, que son las exponenciales. Y ustedes dicen, profe, ¿cómo aplicamos el método de marcas de clase a variables exponenciales? Acuérdense que ustedes pueden tener variables exponenciales crecientes o decrecientes, ¿sí? Eso va a invertir la gráfica de la curva. Sencillo. En este caso voy a tener que definir cuáles son los valores de cada una de las marcas de clase, ¿sí? Por ejemplo, tengo 1, 1.5, 2, 2.5, 3 y 3.5, y lo que voy a hacer es, haciendo uso de la fórmula anterior, defino el lambda igual a 1, y a partir de ahí saco los valores de la frecuencia para cada una de mis marcas de clase. Entonces aplico f de x a la formulita, ¿sí? Aplico f de x a la formulita, y a partir de ahí saco cuánto es la probabilidad para 1, para 1.5, para 2, para 2.5, para 3 y para 3.5, ¿sí? Como ustedes ven, es una exponencial creciente, ¿sí? Acá tienen dos tipos de distribuciones, ¿sí? Ambas son exponenciales y ambas son continuas, ¿sí? Una decreciente y una creciente. Acuérdense que el tema de la exponencial es que siempre está limitado por el valor, como estamos estudiando probabilidades, por el valor de la probabilidad, ¿sí? Otro tipo de distribución, hasta ahí estamos bien, ¿sí? Acá es el mismo método de marca de clase que habíamos visto hasta ahora, donde tenemos la frecuencia acumulada, y a partir de acá ustedes pueden sacar cuál es el máximo y el mínimo para cada uno de los rangos, ¿sí? Otro tipo de distribución continua con la que nos podemos llegar a encontrar es la distribución normal. En este caso, yo les diría que es una de las más utilizadas, ¿sí? Tiene propiedades matemáticas y estadísticas que la hacen muy fácil de utilizar y muy representativa también. Muchas magnitudes del mundo real
ya sea físicas, geológicas, biométricas, psicológicas, sociales, económicas, que son justamente las más difíciles de representar, ¿sí? Tienen un tipo de distribución o un comportamiento similar al comportamiento de la función normal. Esto se debe al teorema del límite central. ¿Qué dice el teorema del límite central? Dice, si una magnitud X es consecuencia de un número muy grande de influencias, que de alguna forma, o sea, eso quiere decir que esta variable de análisis X está de alguna forma influenciada por un montón de distribuciones o varias distribuciones en donde ninguna de ellas es marcadamente significativa. Entonces, mi variable de estudio de alguna forma es influenciada por varios fenómenos en donde cada uno tiene un tipo de distribución diferente, pero ninguno de ellos es significativo o ejerce más influencia que los demás. Entonces, en ese caso, esa suma de influencias, cada una con su tipo de distribución, lo que hace es que la variable en estudio que yo estoy tratando de interpretar tenga un comportamiento muy similar a la función normal. Entonces, ¿por qué? Porque son sumas de todas esas influencias en donde cada una tiene su propio tipo de distribución, pero ninguna de ellas tiene un efecto muy relevante en comparación con las demás. Si alguna tuviera un efecto más relevante que las demás, entonces esa distribución sería la que de alguna forma generaría el comportamiento de la función que yo estoy estudiando, ¿sí? Es la que de alguna forma iba a primar sobre las demás, y iba de alguna forma generar el tipo de distribución similar a la propia, digamos. Pero cuando ninguna tiene un tipo de influencia mayoritaria, entonces esa suma de influencias, cada una con su propia distribución, hacen que el comportamiento de esa variable en estudio sea un comportamiento similar a la distribución normal. Ese es el teorema del límite central. ¿Cuál es el rasgo más práctico o valioso? Su utilidad para aproximarse a otros tipos de distribuciones que tengamos que estudiar. Toda variable aleatoria formada por la suma de otras variables aleatorias tuviesen la distribución de probabilidad que tuviesen, de alguna forma pueden tender al comportamiento de una distribución normal. En este caso, los parámetros que son importantes para el estudio son m y sigma, ¿sí? Si la variable aleatoria x tiene una función de densidad f de x que está de alguna forma reglamentada por el comportamiento de la función normal, con un valor de sigma que sea positivo, entonces se dice que esa variable en estudio x tiene una distribución normal o gaussiana con parámetros de m o media, ¿sí? Y de sigma o variancia. Debido a la dificultad de cálculo, se opera con la denominada normal estandarizada, ¿sí? Porque este es el valor de fórmula más complejo, ¿sí? El valor estandarizado lo que hace es poner m en 0 y sigma en 1, ¿sí? Entonces siempre se dice que es una normal de 0 en 1, en donde tengo la función de densidad de probabilidad, como ven, mucho más simplificada que esta, ¿sí? Porque acá m se hace 0 y sigma se hace 1, entonces se simplifica la función. Lo que se hace generalmente es aplicar esta función simplificada, y lo que hago es después adecuarla a los valores de m y sigma según el fenómeno que yo esté estudiando, ¿sí? Entonces, la función de distribución de probabilidad no posee una expresión analítica algebraica explícita, y es posible su empleo porque se encuentra totalmente tablada. O sea, tenemos una tabla para este tipo de fórmula, en donde ya tenemos valores estándares. ¿Cuál es la metodología de trabajo para la distribución normal? Tomo el valor estandarizado de la normal, ¿sí? Para buscar valores de probabilidad en la tabla de distribución normal, utilizo directamente los valores de la variable, si se tratara de una normal estandarizada. En caso contrario, previamente lo que debería hacer es generar el estándar, o sea, estandarizar la función que estoy estudiando, ¿sí? En donde yo lo que hago es calcular un valor z, que va a ser que me va a decir que mi variable x va a ser igual, mi variable z va a ser igual a x menos m dividido sigma. O sea, lo que hago es estandarizar la función, llevarla a la distribución normal, en donde x van a ser los valores de las variables no estandarizadas previamente, m y sigma son los parámetros de esa variable que estoy queriendo estudiar, y z son los valores que voy a obtener ya estandarizados. Luego voy directamente a la tabla de la distribución normal, que ya existe y que está estandarizada, buscando para cada marca de clase cuál es el valor de probabilidad correspondiente, ¿sí? No se deben olvidar realizar la transformación inversa luego de obtener las probabilidades en el campo estandarizado. O sea, lo que hago es despejar x de esta fórmula, ¿sí? Despejo x de esta fórmula y ahí obtengo el valor de x una vez que ya tenga las variables estandarizadas.
Entonces, la metodología para construir la muestra artificial ajustada a la función de probabilidad de una distribución normal va a ser determinar los valores mínimo y máximos del intervalo total de amplitud de estudio. A partir de ahí defino el número de subintervalos o marcas de clase con las que voy a querer trabajar, y luego calcular la amplitud del subintervalo dividiendo la amplitud total por la cantidad de intervalos. O sea, quiero tener 4 marcas de clase, entonces la diferencia entre máximo y mínimo dividido la cantidad de marcas de clase y me va a dar cuál es la amplitud de cada uno de ellos. A partir de ahí voy a determinar los límites de cada intervalo y luego el valor medio o marca de clase que representa cada intervalo, ¿sí? Así como hoy teníamos 1, 1.5, 2, 2.5 en la exponencial, bueno, determino cuál es el valor medio para cada marca de clase. Calculo la función de distribución asociada a cada marca de clase buscándolo directamente en la tabla de distribución normal. Para cada uno de los valores de marca de clase busco en la tabla de distribución normal y busco cuál es el valor de probabilidad que le corresponde. A partir de ahí aplico el método de números índices para obtener los elementos de la muestra artificial a partir de esa tabla de marca de clases, con el método de marca de clase que ustedes vieron hasta ahora, ¿sí? O sea, genero mi distribución, veo los máximos y mínimos de cada marca de clase y veo en qué marca de clase caen los números generados, los números pseudo-aleatorios generados. Por ejemplo, queremos construir una muestra artificial de la variable aleatoria correspondiente a una distribución normal estandarizada con una desagregación de 9 clases. Entonces yo lo que hago es determinar cuál es el máximo y mínimo, ¿sí? Entonces entre menos 4.5 y 4.5, ¿sí? Lo que hago es ahí determinar cuáles son las cantidades. Acá dice que quiere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 marcas de clase. Hago el máximo menos el mínimo, la diferencia dividido la cantidad de marcas de clase, y me dice cuánto va a ser el intervalo entre marcas de clase. Entonces ahí yo digo el mínimo menos el primer intervalo, y me va a decir cuánto es el primer intervalo, entre menos 4.5 y menos 3.5. De ahí lo que digo es, ¿cuál es el valor medio? El valor medio es menos 4. ¿Sí? O sea, determino el valor mínimo y máximo de mi rango de estudio, menos 4.5 y 4.5. A partir de ahí digo, ¿cuántas marcas de clase quiero? Quiero 9. Hago el máximo menos el mínimo, dividido la cantidad de marcas de clase, y me va a dar el valor de mi paso. Con el valor del paso de cada uno de los intervalos, hago el mínimo menos el primer paso, y me va a dar el máximo del primer paso. Y así defino cada uno de los intervalos, y después defino cuál es el valor mínimo que me va a determinar la marca para cada una de mis clases. Una vez que obtengo ese valor, tomo de la tabla de marcas de clase cuál es la probabilidad, ¿sí?, de la distribución normal para cada uno de estos valores. Para menos 4, ¿cuánto es? Para menos 3, ¿cuánto es? Este f de x sale de la tabla de distribución normalizada, ¿no? Con m igual a 0 y sigma igual a 1. Y a partir de ahí aplico el método que ustedes ya conocen de marca de clases, en donde saco la frecuencia acumulada, que me debe dar 1, ¿sí? Y ahí saco cuál es el número máximo y mínimo para cada una de las marcas de clase, ¿sí? Acá, como ven, como le está tomando de a 4 dígitos los números generados aleatoriamente, el rango mínimo lo pone entre 0, 0, 0 y 0, 1, acá entre 0, 2 y 0, 61, acá entre 0, 62 y 0, 6, 6, 7, ¿ven? Porque los va tomando de a 4 los dígitos. Y así va armando cuál es el mínimo y máximo de cada uno de los intervalos. Bueno, supongamos ahora que deseo construir una muestra artificial con una distribución normal, del mismo grado de desagregación que el ejemplo anterior, pero con parámetros con m igual a 10 y sigma igual a 2. O sea, valdría decir una distribución normal de 10 en 2. Como pusimos anteriormente, el valor que liga la variable normal estandarizada es este valor de z, ¿sí? Z es igual a x menos m dividido sigma. Se hace entonces el despeje, ¿sí?, del valor de x, obtengo la marca de clase correspondiente a la distribución normal, ¿sí?, para parámetros de m y 10, y lo que hago es calcular cuál es, si yo conozco el valor, ¿sí?, de z, lo que hago es reemplazar el valor de z en la variable, ¿sí? Sigma es conocido, z es conocido, ¿sí?, m es conocido, lo que hago es calcular el valor de x, para cada una de mis marcas de clase. Entonces, de esta manera obtengo directamente, a partir de la ley de probabilidad, una muestra artificial que en donde la distribución normal va a tener un comportamiento de m igual a 10 y de sigma igual a 2, para cada uno de los rangos de los intervalos que yo quiera analizar. O sea que ahí yo estoy ajustando el comportamiento de mi distribución normal a los parámetros de estudio. Y ahí les dejo las referencias. Si ustedes quieren, después les subo una planillita de Excel con ese cálculo, pero el valor de la distribución normal ustedes lo pueden sacar de la tabla directamente, que también les puedo subir si quieren. Bueno. Ahora, ¿qué les toca hacer a ustedes? ¿Sí? A ver.
Lo que yo voy a hacer es a cada uno de ustedes, ¿sí? Les voy a asignar un caso de estudio, y lo que ustedes van a hacer, ¿sí? ¿Cómo van con el hecho de encontrar los ejemplos? O sea, Enrique Gauto me mostró ahí el ejemplo del tenista, que creo que va a seguir por ese lado. El resto, ¿cómo van con el tema de los temas? ¿Ya tienen el Rodríguez, feed? Jorge, profesora. Ah, Rodríguez, Jorge, sí. sí, sí, sí. No sé cómo van el resto. Bien, profe. Creo que tenemos tiempo hasta mañana para subir la actividad. Estuvimos desarrollando el sistema más que nada, tratando de hacerlo parametrizable. Perfecto. Bueno, lo que les voy a hacer es asignarle un escenario, ¿sí? Un problema a cada uno de los grupos, y lo que ustedes van a tener que hacer es, aplicando el generador de números aleatorios que ustedes tienen y el método de marcas de clase, ¿sí? Y el tipo de distribución que más se ajuste para resolver el problema, plantear una posible solución, ¿ok? Entonces Perfecto, ustedes, profe. bueno, Entonces, entonces ahora ¿eso terminen sería de para hacer la esto semana que viene? para la semana que viene, ¿sí? Para la semana que viene yo les dejo como para que ustedes vean el problema y vean, empiecen a ver cómo lo van a resolver, ¿sí? La semana que viene lo que nos queda es ver cuáles son los pasos de un trabajo de simulación, ¿sí? ¿Cuál es la metodología de simulación? El paso a paso de un proyecto que incluye la simulación. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Entonces ustedes para presentar la resolución del problema que les voy a dar a cada grupo, van a tener aproximadamente 15 días, ¿ok? O sea, toda la semana que viene y la otra, cuando terminemos de dar el segundo tema, que es la metodología de simulación, ¿sí? Después de eso, después de esos 15 días, vamos a empezar con tema nuevo, que es el método de dinámica de sistemas, que es un método totalmente diferente a este método que es el método analítico, ¿sí? Así que yo esta semana les subo los planteos de los trabajos y van a tener 15 días para plantear la solución. La semana que viene vemos el método, las metodologías de proyectos de simulación, y la otra semana ya empezaríamos con tema nuevo. Yo les recuerdo, hasta este punto les recuerdo que lo que ustedes tienen que hacer para, de alguna forma, aprobar la materia es presentar la solución del método analítico, que es este problema que yo les voy a mostrar. Presentar el método de dinámica de sistema también en una situación de estudio que les vamos a dar. Y aprobar el parcial, que obviamente va a tener su recuperatorio, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que para cuando termine el cuatrimestre deberían tener esos tres requisitos cumplimentados, ¿sí? Yo les pongo fecha límite porque cuando ustedes terminan una cosa pueden abocarse totalmente a otra. Esto quiere decir que si por ahí el método analítico les lleva un poquito más de tiempo, les puede llevar un poco más de tiempo, pero traten de no demorarse mucho, no procrastinar y dejar, porque después no van a llegar al método de dinámica de sistemas, porque se le va a juntar todo, ¿sí? Entonces yo ahora les voy a dar un rango temporal de 15 días para que ustedes planteen la solución. Si ustedes en estos 15 días planteen la solución, perfecto, se abocan por de lleno al método de dinámica de sistemas. Si no, pueden tener un poquito más de tiempo, pero no les recomiendo que se duerman, porque después se les va a juntar todo, ¿ok? Después de que demos la introducción a lo que es el método analítico, vamos a tener el parcial. O sea, yo diría, podría ser segunda semana de junio más o menos, ¿sí? Así ya vemos todos los métodos juntos, ¿sí? Segunda semana de junio podríamos tener el parcial, cosa de que antes de fines de junio podríamos hacer el recuperatorio de la parte teórica. Y en el medio tienen estos dos eventos que son presentar el método analítico funcionando y presentar el método dinámica de sistema funcionando. ¿Ok?